Hola, ¿cómo están? Hoy, como todos los días, de lunes a jueves, venimos con otra propuesta de El Otro Enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Hoy vamos a tener un amigo, él está radicado en Colombia, ya es colombiano, aunque de nacimiento es argentino, es Marcelo Enrique Caruso. Marcelo Enrique Caruso fue o es un consultor catedrático universitario que ha estado muy vinculado a las izquierdas latinoamericanas. Y ya no solamente se habla de Marcelo Caruso como colombiano o como argentino. Nos los disputamos los dominicanos, los uruguayos, los peruanos y todos o todas Latinoamérica queremos tener a Marcelo porque es un intelectual de fuste, tiene varias obras de investigación, una muy importante que es Contraluz, y de eso vamos a hablar, pero también tiene o participó en la elaboración del bonapartismo en América Latina y cómo el bonapartismo que analiza Marx se entroniza en América Latina, tanto en los regímenes de derecha como en regímenes de izquierda. Pero esto lo vamos a hablar ya cuando estemos con Marcelo Caruso. Antes queremos dar una panorámica de cómo va el mundo. China, con Evergrande, con la situación de Evergrande, no ha ido directamente a rescatar a Evergrande, pero sí ha puesto un financiamiento de alrededor de $18,000 en yuanes para ir a rescatar el sector financiero chino. Pero ya el efecto contagio de Evergrande se está sintiendo en Asia y también en otras inmobiliarias. Ya la segunda, Evergrande es la segunda inmobiliaria de China, pero hay una, que ahora mismo no traigo el nombre a colación, que tiene una deuda que es la mitad de Evergrande, que la de Evergrande es de alrededor de 300,000 billones, o sea, 300,000 millones de dólares, que es billones de dólares para los norteamericanos. Esta anda alrededor de 125,000 o 150,000 millones de dólares, que también está sufriendo el contagio. Se plantea que en China puede haber una situación difícil donde Evergrande solamente puede arrastrar en la pérdida de empleo directo alrededor de 300,000 personas, pero alrededor de 1.200.000 o 1.800.000 en términos indirectos. Ya las movilizaciones de personas que habían dado su avance, que es una gran cantidad, para obtener sus apartamentos, han comenzado a protestar en China para que se le entregue ese apartamento. ¿Y por qué ellos han estado protestando? Bueno, porque ya decíamos anteriormente que si usted entra a Google y busca ciudades fantasmas de China, Evergrande y otras inmobiliarias se entraron a construir ciudades para entregar. ¿Qué pasa? Ellos recibieron financiamiento privado de gente que puso su dinero. Muchas de esas ciudades quedaron a mitad de fabricar. Esto ha conllevado el incumplimiento para entregarle esos apartamentos
a las personas. Y las personas, pues como no le han entregado su apartamento, no han pagado. Pero también Evergrande se nutre de la gestión de los apartamentos. Y como eso no está siendo gestionado, pues no está recibiendo pago. La gestión de basura, la gestión de agua, la gestión de electricidad, todo esto lo hacía Evergrande. También empresas vinculadas a Evergrande vienen recibiendo una situación difícil en el área de energía, en el área de comunicaciones, o sea, todas vienen cayendo y también eso se está reflejando en la bolsa asiática de empresas que están vinculadas. Lo que hay que ver si esto va a arrastrar a otras naciones fuera del continente asiático. Ya se manifiesta esta situación. Por el otro lado, tenemos que Estados Unidos ha llegado al techo de la deuda de 28.5 billones de dólares, trillones, donde dicen los norteamericanos. Para cuando se habla en Estados Unidos son de trillones. Para ello aumentar el techo de la deuda le faltan 10 votos. Ellos son mayoría en el Senado, pero le faltan 10 votos y esos 10 votos lo tienen los republicanos. Los republicanos se niegan a apoyar esa ampliación del techo de la deuda, aunque los republicanos recibieron el apoyo de los demócratas anteriormente para cuando Trump era presidente, aumentar el techo de la deuda porque se estaba llegando a una situación de impago. Al llegar a esa situación de impago van a haber problemas. ¿Por qué? Porque los norteamericanos van a posponer el pago de muchas cosas y dentro de eso va a estar el pago a las personas que ahora mismo están en situación de no trabajo y que se le está pagando un dinero y que eso ha podido manifestarse en un incremento de las remesas, no solamente a República Dominicana, sino a todo el área, porque las personas han estado recibiendo ese financiamiento. Y esto va a reducir eso, pero también el pago a las personas que están con problemas de salud y todo esto. Todos esos programas sociales van a reducirse, pero vamos a ver si Estados Unidos este viernes que viene llega a esa situación de impago y eso va a crear un efecto que puede crear conjuntamente con lo de Evergrande una burbuja en el área financiera, en el área especulativa y ya vemos que también en el área de las viviendas, o sea, del sector vivienda, también ya hay una burbuja en cierne. Bueno, ya analizado esto, vamos a decirle que usted todos los días, de lunes a jueves, puede ver el otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo de 10 a 11 de la mañana y de 9 a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche. Usted solamente tiene que poner cananga.tv y usted va a recibir nuestra propuesta. Lo pone en cualquier dispositivo electrónico, ya sea una tablet, un celular inteligente o una computadora o su televisor. Por donde quiera, usted pone cananga.tv. Ahora, si usted no nos puede ver directamente a las 9 o a las 10 de la mañana, usted va y se registra en YouTube y usted busca el otro enfoque con Darío Cuba, le da a la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que hagamos una nueva propuesta y le da like. Es algo sencillo y usted siempre va a estar recibiendo cada propuesta nueva que nosotros hagamos. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar con Marcelo Caruso.
Ya tenemos en línea a Marcelo Caruso. Marcelo Caruso, ya decíamos, es un intelectual latinoamericano, no podemos decir que es de determinada nación. Lo estuvimos por aquí en República Dominicana con el Comité de Lucha contra el Cambio Climático, analizando la situación de los efectos de gases, de efectos invernaderos, valga la redundancia, y el tema de Punta Catalina. Estuvo en Baní, estuvo en todo esto, pero él es de toda América. Cuando ustedes ven que los uruguayos se pelean con los argentinos diciendo, no, él es uruguayo, y los otros dicen, no, él es argentino, y a mí me tocó entonces preguntarle, ¿y de dónde tú eres? Y me dice, no, yo nací en Argentina, pero ya yo soy colombiano de adopción por el tiempo que tengo. Marcelo tiene una extensa publicación. Dentro de esas publicaciones tiene A Contraluz, que habla sobre el estalinismo en el mundo, y tiene también, formó parte de un libro muy importante que se escribió, que es sobre el bonapartismo, una parte pequeña pero muy interesante sobre el bonapartismo en América Latina. Esto parte del análisis que hace Marx y que después también profundizan otros investigadores sobre el tema del bonapartismo, cuando Luis Napoleón toma el poder en Francia y aplica toda una política bonapartista para mantener el statu quo del sistema dominante. Esta es la presentación. Él, gran parte de su obra la publicó no como Marcelo Caruso, sino como Fermín González, que es el nombre que muchos los conocemos, por cuestiones obvias. O sea, fueron problemas difíciles de la época de los 70 y él tuvo que hacer esas publicaciones bajo ese nombre. Vamos a hablar con él de el surgimiento del neoliberalismo en América Latina en la década de los 70 y después el socialismo del siglo XXI y cómo este socialismo comienza a enfrentar problemas que llega con el derrocamiento del presidente Zelaya y el apresamiento de Lula da Silva en Brasil, y esto continúa después con un nuevo resurgir, llegando AMLO en México y una nueva propuesta. Buenos días, Fermín, ¿cómo te va? Marcelo. Buenos días, Tito. Buenos días. Tenemos mucho eco. ¿Aló? Sí, parece que se ha presentado un problemita en la conexión. A ver. Marcelo, no te está viendo. Sí, yo te estoy viendo. ¿Me escuchas bien, Tito? Sí, te estamos escuchando. Sal al aire. Ya está bien. No. Bueno, hablábamos de esto, el resurgimiento primero del neoliberalismo y después de finales de la década del 90, lo que se va a conocer como el socialismo del siglo XXI, una etapa de reflujo después y el nuevo resurgimiento de las propuestas sociales de izquierda en América Latina. Bueno, Tito, saludo a este esfuerzo de Cananga TV, personalmente a ti, a mis amigos dominicanos, en particular al Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, que veo que han tenido avances importantes con todos esos temas de la usina de carbón. Ahora que China ha decidido que no construirá más usinas de carbón, afortunadamente, y que va a reconvertir las que ya existen.
Ustedes han sido pioneros en ese pequeño pero valioso país de esas luchas, como otras más. Es un poco extenso lo que tú me pides, Tito. Más bien, creo que hay que explicar rápidamente que tuvimos la mundialización del capital, producto del gran boom petrolero que pasó de cobrar 10, 15, 20 dólares por un barril de petróleo a 100, 150 dólares. Y esa plática había que invertirla en algo. Y había que abrir mercados. Y había que volver privado lo público para invertir. Y ese fue el gran fenómeno de la mundialización que continúa. El neoliberalismo fue una política para esa mundialización del capital. La realidad es que la política neoliberal puede seguir funcionando, pero está siendo permanente, es decir, muy deslegitimada, está siendo cuestionada. Estamos viendo fenómenos de que se acaba el libre comercio entre las grandes potencias y que la principal potencia, al menos de Occidente, Estados Unidos, está acudiendo a una estrategia neo-keynesiana sin la parte social que tuvo en su pasado, sigue siendo imperialista y autoritaria, pero de crecimiento desde adentro hacia afuera. Eso que no nos permiten hacer a nosotros, lo están haciendo ellos. Para nosotros sigue el libre comercio, sigue toda la función de extracción de materias primas, de primarizar nuestra economía. Y esto generó impactos tan grandes que acudimos a una paradoja de que después que criticábamos mucho las políticas electorales por su clientelismo, fraudes, corrupción, la gente observó que podía utilizarlas. Y llegaron los gobiernos progresistas y de izquierda, que ninguno los esperaba de esa forma. Habíamos fracasado mucho ya, ni los propios que ganaban estaban preparados, pero fue una oportunidad que había que utilizar. Y hemos tenido muchas enseñanzas, muchos avances, muchos errores que hay que incluirlos en las experiencias para no repetirlos, que es parte de nuestra primera experiencia y, si puede decirse, generalizada en un sector del continente de gobernar el Estado capitalista. Y en una fase global, no una fase donde uno podía sostenerse solo, sino que si no se articula con los demás, de ahí la CELAC y todo esto que hemos visto últimamente, uno queda colgado la brocha. Le sacan la escalera inmediatamente, como ha sucedido con muchos gobiernos. Hemos asistido a la judicialización de la política, golpes de Estado abiertos, suaves, y cuando todo el mundo daba por cerrado el ciclo progresista, ¡boom! El ciclo no era un ciclo. Es el desarrollo desigual que tiene nuestro continente, pero una indignación sí que es colectiva y que sobre todo recorre a las nuevas generaciones que nacieron bajo el neoliberalismo, bajo esta mundialización, y que ven que ya no les queda ni siquiera la opción de emigrar. Están en una crisis. Eso estalló en Colombia, había estallado en Chile, y yo digo, es el fin del neoliberalismo tal cual lo conocimos. Inventarán otra, tendrán que llamarlo de otra forma, porque están combinando. El modelo mundialización del capital continúa, no puede volver atrás si no lo transformamos, si no lo cambiamos de raíz. Y esa es la gran dificultad de gobernar en estos contextos. Aún así, la gente se la ha jugado, como se la jugó en Colombia hace unos meses, en la calle, porque recordando esa frase de Marx, que los trabajadores no tienen nada que perder y un mundo por ganar, hoy sí tienen mucho que perder, que son los pocos que tienen empleo. Pero el grueso de esa población excluida, empleada de trabajo por cuenta propia en la miseria, no tiene nada que perder más que esa miseria. Y es lo que están saliendo y han sido reprimidos brutalmente en el caso colombiano. Pero eso no hizo más que sacudir al mundo. También se volvió Es decir, ¿qué está pasando en esta sociedad supuestamente del progreso ininterrumpido del capital que siempre botaría algo hacia abajo y ahora no cae nada? Lo que cae son piedras.
represiones, asesinatos. Entonces, un sistema así no puede sostenerse mucho tiempo. Y esa es la historia que hemos aprendido. Acuden a las farsas democráticas, requieren volver a cierta legitimidad. Y también eso está pasando aquí. Y nos la estamos jugando entre una falsa legitimidad centrista con algo de progreso, pero manteniendo el modelo y un intento de transformación de esta realidad. Por segunda vez, porque ya les dimos un susto hace 4 años, nos estamos preparando, pero no con la mirada que muchas veces y persiste meramente electoral. Hay un pueblo, una juventud que no se mete todavía en los partidos políticos ni en las elecciones, pero que va a votar. Y está mirando con ojo crítico y proponiendo cosas muy sencillas. Programas que son producción, comida, economía popular, estudios gratuitos. No está hablando del socialismo. Y eso sabemos que así lo quisiéramos y lo sentimos que es así, no hay condiciones tan simples. Necesitamos hacerlo nuevamente un proceso latinoamericano y recuperar como está sucediendo. Como tú decías, primero fue México, parecía aislado, con mucho bonapartismo, pero un bonapartismo sui generis, especial, tipo Cárdenas, que no puede ir contra su base, y otro bonapartismo tipo Bukele, que se declara el gran, que todos son muy malos, solo él va a salvar al pueblo y a los ricos y a los pobres, pero está trabajando para los ricos, encima para el Bitcoin, que son los dineros de las mafias funcionando en sistemas financieros, que no son ninguna pirámide, son sistemas financieros paralelos donde se puede lavar todos los dineros que tú quieras, del gran capital como de los mafiosos. Y ese es el bonapartismo de Bukele, que ya se sacó la máscara, ya no va a ayudar a los de abajo, sino que ya está en un proyecto de crear una nueva capa dirigente. Y luego vino Bolivia. Y tenemos ya la posibilidad de Brasil, la posibilidad de Colombia. Volveremos en Ecuador, volvimos en Argentina. Otra situación está pasando, podemos ganarlo en Chile. Y si no ganamos, estamos ahí muy fuerte con esa nueva constitución. Es decir, ¿y qué pasó? Se acabó el ciclo, es otro nuevo ciclo. Es un ciclo que no tiene las ventajas que tuvo el primero, porque el gran capital quedó sorprendido. Los think tanks de Estados Unidos no podían entender qué estaba pasando. ¿Qué? Esto pasaba en el continente que era nuestro patio trasero. Reaccionaron con mucha inteligencia, aprenden más rápido que nosotros. Un pequeño error lo vuelve en un gran desastre. Un corrupto vuelve corrupción a todo. Y golpearon. Pero la gente siguió viendo que los que cambiaron, suicidas como Macri, como Bolsonaro, suicidas porque nunca volverán a la política con lo que hicieron. La gente observa esto y dice, no, hay que dar una oportunidad más, pero hay que aprovechar las oportunidades, si no la historia demora. Esta generación nueva que está nacida y crecida y maltratada en este modelo, está dispuesta a dar la vida por pequeñas cosas. Y lo da porque no almuerza. Y en las marchas tenía ollas comunitarias donde comía y eran construidas en solidaridad con toda la familia de los barrios. Eso se había perdido. Eso era cosa de los 60, de los 70, de nuestras luchas heroicas con las comunidades. Y vuelve con más fuerza. Bueno, Tito, ahí dejo. Bien, no, magnífica tu presentación, Marcelo. Muy interesante. Y dentro de eso, yo quiero hacerte una pregunta. Hoy en Colombia, ¿cómo se está debatiendo el tema de las unidades de la izquierda? Y digo, no la unidad, sino las unidades de la izquierda y de grupos también que no son de izquierda, sino que son grupos que buscan una solución al problema y se han insertado dentro de ese esquema. Vemos
por suerte, no como en las elecciones anteriores, que Piedad Córdoba, una alta dirigente progresista de Colombia, pasó a apoyar a Petro en este momento. Y a ti, que está dentro de ese esquema de análisis, de construcción de una fuerza progresista en Colombia, queremos que nos dé tu parecer sobre ese tema. Bien, Tito. Es un tema que está en construcción. El escenario electoral es una continuidad, será una continuidad, y eso esperamos, del escenario social, del levantamiento. Han llamado estallido, pero es más que un estallido, es una protesta indignada y muchas veces acciones de levantamiento social en respuesta a la represión. Eso se va a expresar en las elecciones y el sistema está muy preocupado. Está tan preocupado que sectores de ellos, pongo un ejemplo muy sencillo pero indicativo. Los vallenateros más famosos de Colombia, que cantaban loas al paramilitarismo y le echaban: "Ole, Carlos Castaño, para ti, un saludo". Eso se cobra, ¿no? Pero no era casual que solo aparecían ellos. Hoy los están mandando a Gustavo y a las propuestas más avanzadas, progresistas y de izquierda. Y todo el mundo dice: dieron vuelta a la arepa. No, es que tienen olfato y están viendo, porque ellos son comerciales, necesitan públicos. Y en la costa Caribe en particular, que tanto ustedes conocen y están tan vinculados, está muy fuerte ese fenómeno. Hasta sectores que habían sido manejados por el uribismo, como algunos, porque no eran todos, pastores evangélicos sumándose a las campañas. En esto hay tres corrientes: la ultraderecha, conservadora, y del centro democrático, el partido de Duque y Uribe, que están buscando un candidato medianamente potable, un ex gobernador de Antioquia posiblemente. Entre ellos van a hacer una consulta. Está el centro, que es un centro de sectores liberales, no el que representa Piedad Córdoba, como tú dices, que ella misma dice: yo soy el sector gaitanista de Jorge Eliezer Gaitán, aquel gran caudillo que tuvimos en los años 50, 40, 50, 40, muere en el 40, 48 lo matan el 9 de abril. Finales del 48. Y ella representa el ala más avanzada, pero hay una ala democrática de los liberales que se ha unido con un sector del Partido Verde, que es el que gobierna Bogotá, la alcaldesa Claudia López, y unos sectores antioqueños, que es el candidato más opcionado era Fajardo, sectores que se fueron del polo democrático hacia allá, y se ha creado esta franja verde con un discurso de no a la polarización, no a los extremos, porque generan violencia. Los extremos sería el bloque de izquierda y el bloque de ultraderecha. Este discurso está muy mellado. Han logrado un nuevo candidato del rector de la universidad privada más prestigiosa del país y donde salen los grandes administradores del sistema, un hombre que trae un pasado liberal, decente, que ha sido ministro, ha trabajado con Uribe, con Santos, pero que no propone grandes transformaciones, pero frente a los gobiernos que tenemos sería un oxígeno medianamente democrático. Sin embargo, no les ha pegado hasta ahora. Han buscado, porque no era un político, y eso era lo novedoso, alguien distinto. La gente tiene mucho cansancio de los tradicionales, y eso está ahí congelado. 3 de estos 2 tienen que pasar a segunda vuelta. Y en la tercera opción es el bloque histórico, o pacto histórico, perdón, que le dicen pacto electoral. Perdona, que tenemos aquí una llamada, que la apagamos. Este pacto electoral, que busca ser histórico,
que pretende ser histórico en el sentido estratégico, pero por ahora es electoral, agrupa a las fuerzas de izquierda con senadores y representación legal, como Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, el Partido Maíz de origen indígena, y a en total 23 organizaciones que estamos allí. Va a ser una consulta, las precandidaturas son la de Gustavo Petro, pero todavía no es el candidato, seguramente sea el más votado, pero está en juego que el segundo será vicepresidente, candidato. Está Roy Barreras, que es un político que viene fue uribista, luego santista, y ahora pasó para este lado. Y lo que, bueno, es un aliado, han llegado muchos como él, que otros senadores del partido de la U, que eran ellos, que fue el DAU de Uribe, después rompieron. Es un hombre comprometido con la paz, muy inteligente y que está oliendo que la cosa viene por ahí. Y él pretende ser el vicepresidente. Si sale más votado en estas elecciones, lo pueden elegir como vicepresidente. Es decir, iría en la fórmula. La otra candidatura la tiene Francia Márquez, una líder negra, mujer, premio alternativo de temas de paz y étnicos. Muy interesante, un movimiento que se llama Soy lo que somos. Todo el Pacífico colombiano tiene y la costa Caribe. Esperamos que esté apoyándola. Las mujeres tienen un fuerte contenido feminista en su discurso antipatriarcal, que lo extiende al tema ambiental con mucha madurez. Bueno, es una candidata muy fuerte y jugaría en el sentido de la paridad de género. Pero el acuerdo es que quien sea segundo. Luego sigue el que soy presidente del Polo Democrático, Alexander López, senador, un hombre luchador sindical de izquierda, pero hay que ver si continúa o apoyan a Francia. Y el resto es una líder indígena guayú que presentó, es un sector del movimiento indígena, guayú, lo del Caribe, de la Guajira, que es también una mujer muy interesante, muy combativa en el tema étnico. Bien, Arely Suriana se llama ella, y esos son los principales que se van a presentar. En esa consulta sale la pareja de los dos, y lo que estamos haciendo ahora es el programa. Es un programa que está basado en cuatro puntos, que serían el pacto para recuperar el trabajo y la productividad, el pacto por la vida digna, garantías y oportunidades sociales, un pacto por la naturaleza y para afrontar la crisis climática, y un pacto por la vida, la paz y la democracia. Son los 4 ejes que están ahí marcados. De eso se deriva una cantidad, ya hemos avanzado. Hay una lista todavía de mercado, yo digo, de muchas cosas que queremos hacer, pero estamos definiendo 2 cosas fundamentales. ¿Quién va a ser el sujeto, el sector social, el sector de la población que va a empujar cada uno de esos programas de salud, de educación, de mujer? Porque hay que ponerle, y sobre todo quién lo empuje, quién lo exija, quién lo controle y si critique si no se hace como se dijo que se iba a hacer. En esto, la otra cosa que le estamos poniendo en el sentido es tiempos, plazos. ¿Qué vamos a hacer en los primeros 100 días? ¿Y quién lo va a hacer? De todo este pacto, como ser las compañeras indígenas, ¿cuáles son sus propuestas para los 100 primeros días? Y ustedes tendrán una persona a cargo, pero para esas 100 propuestas, mejor dicho, esas propuestas de los 100 primeros días. Concretar las cosas y avanzar en un acuerdo, porque muchas veces ya nos pasó en el pasado con las alcaldías de Bogotá, que se firma un programa, todo el mundo lo firma, pero el que llega allá se le olvida todo y muchas veces se pone por encima de la gente como un buen bonapartista
y a veces hasta haciendo peores cosas que eso. Entonces, esa es la gran preocupación, funcionar 23 organizaciones y ponerse de acuerdo. Nos recuerda al inicio cuando hicimos el Frente Social y Político y luego el Polo Democrático Alternativo. Hay gente muy joven metido en esto, buscando, empujando, a uno le estimula mucho esto. Y esperamos, si no ganamos, que puede ser, porque si se unen, ese centro tiene el compromiso de apoyar a la izquierda en segunda vuelta si no entra ellos. Si entran ellos y la izquierda, la derecha y la ultraderecha va a apoyarlos a ellos. Y ahí el escenario está difícil. Si entre la ultraderecha y la izquierda, y digamos el progresismo, porque no se puede llamar solo izquierda, ahí ese centro se va a dividir hacia los dos lados y la diferencia será muy pequeña, muy escasa. Han cometido, el gobierno, fuera de estar asesinando y golpeando y reprimiendo, acaba de eliminar una ley que prohibía durante los 3 meses antes de las elecciones hacer contrataciones, y dice que por la pandemia lo tiene que hacer, y lo que van a preparar es un clientelismo y fraudes muy grande. Ese es el escenario. Si no logramos salir y ganar, como decía, esperamos formar una especie de frente amplio, pero al estilo el de Uruguay, federativo, que cada uno mantenga su estructura, pero que haya una estructura que nos obligue a ponernos de acuerdo en las grandes cosas y seguir actuando. La experiencia que tuvimos anterior con el Polo Democrático, que luego se fue desgajando, es que copiamos los modelos centralistas, y el que tenía un poquito más de la mayoría por uno, o armaba una mayoría, excluía a los demás. Algo que ha pasado en Brasil y el PT lo está tratando de resolver y no lo ha resuelto. Es que no, es decir, seguimos, el que tiene un poco la mayoría no construye consenso. Entonces, pequeñas, medianas y aún grandes organizaciones que no logran esa cuantificarse así, no importa la calidad, sino, y tenemos autoritarismo y exclusiones que las sufrimos en el pueblo. Entonces, ¿cómo crear una cosa más horizontal sin perder la esencia de cada uno y teniendo que encontrar acuerdos programáticos? Porque es evidente que hay diferencias entre todas estas fuerzas. Como ese es el gran, digamos, sería el gran salto y le dio una buena enseñanza para el resto de las izquierdas de América Latina que no lo hayan logrado, sumado a esa gran fuerza social y creatividad que se ha dado. No hay tiempo para contar las pequeñas cosas que fueron las novedades de estas jornadas, en volver a lo mejor y crear nuevas cosas, desde trueque, bazares, rumbas en las marchas, las movilizaciones, y a su vez una gran combatividad e indignación cuando eran los que iban pacíficamente manifestando, eran reprimidos. Esto es, Tito. Creo que se nos fue el tiempo. No, todavía tenemos tiempo, pero sí me gustaría saber dos cosas dentro del tiempo que nos queda. Y es una, ¿qué papel juega Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena, que recientemente tuvo que irse de Colombia porque estaba siendo perseguido por Águilas Negras para ser eliminado dentro de este concierto de organizaciones? Y cuán mal ha sido el estalinismo dentro de las organizaciones políticas de izquierda en este momento. Nos quedan como 5 minutos, pero yo espero que tú, en tu poder de síntesis, nos diga cómo esto afecta o no. Carlos Caicedo, su proyecto es presentarse, ya fue precandidato con Petro, ganó Petro, y él pretende presentarse, ahora es gobernador del departamento de Magdalena, y en 4 años ser candidato presidencial. Necesita una personería jurídica. Hay mucha dificultad con la lista al Senado que se está preparando en el pacto histórico, porque se va a hacer lista cremallera, hombre-mujer, hombre-mujer. Si es lista abierta, solo entran los más votados, y ahí
van para abajo las mujeres que han sido excluidas todos estos años, y en esa lista cremallera entonces muchos hombres que tenían hasta cargos importantes y votos quedan muy abajo y no se sabe. Se aspira a tener mayoría en las dos, en la Cámara y en el Senado, pero eso es muy difícil, pero no es imposible. Es una ilusión, digamos, y los sueños. Entonces Caicedo aprovecha que mucha gente está afuera, está descontenta porque le tocó el renglón 25, 30 y está buscando otra lista. Entonces él arma otra lista que tendrá, con esa logra, si gana senador, al Senado, que es una lista nacional aquí el Senado, la Cámara de Diputados o de Representantes se llama aquí, esas son por departamentos que eligen a una instancia nacional. En esa lista, entonces, mucha gente que era de Petro, el que fue su candidato a la alcaldía, se va a la lista con Caicedo. ¿Cuál es el problema ahí? Uno dice, bueno, él apoya a Petro, al candidato del pacto histórico está comprometido, sea quien sea el que gane. Digamos que Petro si gana, él lo apoyará. Con su lista solo es para Senado y obviamente harán lista ya departamental. Pero el riesgo es que tiene que sacar 580,000 votos. Y si no, los votos que saque se pierden y no empujarían la lista única que se tenía pensada hasta ahora. En ese sentido hay un riesgo de provocar una división que nos implique perder una buena cantidad de senadores. Esa es la decisión que se ha tomado hasta ahora. La lista no se ha presentado, la del pacto histórico, y sigue siendo, lamentablemente, el debate se está agotando mucho por ahí y no se le está dando toda la importancia, si bien hemos hecho paneles y foros programáticos, pero las cabezas están en eso, como tú sabes. Eso es parte de lo que son las aspiraciones narcisistas, que es una de las raíces que tuvo el estalinismo. Son raíces estructurales del ser humano cuando llega al poder. Y cuando llega al poder, la culpa no era de Stalin. Cuando más atrasado sea el ser humano y cuanto más poderosa, en este caso, el proceso que lo soporta, que era la Revolución Rusa, Stalin pudo hacer desastrosas maravillas, acabar con todo el Comité Central y generar un modelo de avance en derechos humanos que venía con una gran legitimidad y sostenerse a costa de expropiar el poder al pueblo y a los trabajadores. Pero ahora gobernamos y descubrimos que los hombres, y eso lo están diciendo las neurociencias, lo decía Erich Fromm con el narcisismo, pero, y lo mencionaba Stalin, pero como que era algo del ser humano, no. Es de la persona narcisista, no es una relación de los seres humanos cuando llegan al poder, que se ven solos en el espejo, le llaman, la ventana a la calle es un espejo, no ven, no escuchan, están por encima, se olvidan de los de abajo y se hacen amigos de los de arriba, negocian. Y vimos muchos gobiernos progresistas con esos problemas, que no los cobraban después. ¿Y cuál es la única alternativa? Que primero, que esto que es un pacto se convierta en una organización política muy democrática, que la democracia que proponemos hacia afuera tenemos que aplicar para construir el programa con la gente y para que la gente sea el sujeto de implementación y control social de esas políticas. El neostalinismo, yo lo he llamado diversificado, no tiene que ver ni con Stalin ni con la Rusia, es una actitud de un peligro, lo llamó Rakowski, los peligros profesionales del poder de un sector de la sociedad que nunca gobernó y copia a lo que vio a los demás hacer. Y a su vez se le sube a la cabeza y deja de funcionar. Es una enfermedad mental que termina, muchos de ellos han terminado, hay muchos libros, dejan el poder y no pueden vivir sin el poder y siguen actuando como si fueran grandes jefes. Y lo que necesitamos entender que entran nuevas generaciones, hay que escuchar, hay que volver una democracia directa, participativa. Lo electoral no lo podemos suplantar, pero si el pueblo no está participando, decidiendo, y el Estado a través del gobierno implementando lo que dijo el pueblo, no estamos diciendo que negamos todavía esta estructura de la democracia delegataria
hacerla más deliberativa. Ese es el fenómeno que aquí mismo estamos preocupados, lo hemos vivido en las alcaldías. Los compañeros ganaban la alcaldía y nunca más cambiaban el celular y nunca más y creían que todo el mundo lo llamaba para pedir trabajo. No, era para darle una propuesta. Nada. Y gobernaba con los que lo idolatran. Y eso le exacerba todavía más el ego. Eso Así es, Fermín. Nos queda un minuto y en ese minuto que nos queda, pues tú te vas a despedir. Bueno, no. Marcelo. Sí, eso es una historia ya literaria superada. Es decir, primero esperar que ustedes puedan seguir avanzando dentro de todas las dificultades de los procesos que han vivido históricamente. Son uno de los pueblos que más luchas ha dado. Tienen la misma y a veces más tradición de lucha que tuvo el pueblo cubano. Y no se les dio como quien dice, la suerte. Pero confío que seguirán estando al frente y veo las causas, como la causa ambiental que ustedes han dado. Mi abrazo a Enriquito allí. Son pioneras. Ese es uno de los temas. Nosotros tenemos el Amazonas aquí. Hoy sale un estudio enorme sobre nuevas razones de esa importancia. La causa climática es la causa de la humanidad. Todavía la izquierda cree que eso es un problema transversal, pero que ahí está, como se habla de género, de mujeres, de participación. Hay que tener un plan para reconvertir todo eso. Fíjate los programas que han ganado en Noruega, la izquierda noruega, el sector rojo, y cómo están discutiendo, no queremos más petróleo en el Mar del Norte, así sea la riqueza para Noruega. Hay que cambiar ese patrón, porque podemos ganar un gobierno y terminamos hundiendo toda la sociedad. Muchas gracias, compañeros, un abrazo para ti, para todos, y nos estaremos viendo. Y compañeras. Gracias, hermano. Nos vamos a ver a partir del día 20, donde se va a efectuar el seminario Los partidos y una nueva sociedad. Seminario que nos ha permitido a los elementos de izquierda y progresista de América Latina aglutinarnos y además tener una visión correcta de lo que se debe hacer y por dónde se debe transitar. Queremos decirle que este programa, como todos los días de lunes a jueves, usted lo va a estar recibiendo a través de cananga.tv a las 10 de la mañana, o sea, a las 10 en forma directa, y a las 9 de la noche ya diferido. Usted va a ingresar a cananga.tv en cualquier dispositivo electrónico y usted va a estar recibiendo nuestra propuesta. Si no puede vernos a las 9 de la noche o a las 10 de la mañana, usted se registra en el otro enfoque con Darío Cuba y ahí va a recibir nuestra propuesta. Usted le va a dar a la campanita para cada vez que nosotros hagamos una propuesta nueva, usted recibirla, y algo tan sencillo, usted le da like o le da que no le gusta y esto nos permite avanzar, nos permite conocer. Es una cuestión muy sencilla para ustedes. También nos gustaría que ustedes opinaran sobre los temas que estamos tratando. Decimos que de lunes a jueves, porque el viernes a las 10 de la mañana viene Miriam Cabrera en Belleza y Algo Más, que se va a transmitir en este mismo horario. Hemos visto el poder de síntesis y el poder de análisis que tiene Marcelo, como es su nombre real, y Fermín para muchos que lo conocíamos bajo ese seudónimo,
y que muchas veces seguimos llamándole Fermín. Cuando yo le decía que es un intelectual de fuste, que ha hecho grandes aportes, grandes investigaciones, y donde en América Latina nosotros quisiéramos tener mucho Fermín González o mucho Marcelo Caruso, que aunque no es cantante, pues sabe proyectar y sabe plantear situaciones para poderse resolver. Vemos que en Colombia, después de los problemas de la izquierda, de no poder generar un bloque y apoyar a Petro, inclusive muchos compañeros lo enfrentaron a Petro, vemos que ganó la derecha, se coló la derecha, y al colarse la derecha, el pacto por la democracia, por la paz en Colombia, ha hecho agua. Y aquellos sectores políticos militares, como el caso de la FARC, que firmaron un acuerdo de paz, muchos han sido eliminados, muchos han sido asesinados, pero no solamente eso se da en esos aspectos político-militar, sino que también se ha estado dando en sectores sociales. Los líderes sociales, indigenistas, afro, están siendo perseguidos y eliminados. Esa democracia de Duque, ese presidente que se aprecia de decir que en Venezuela existe una dictadura, pero en Venezuela no ha habido esa persecución en contra de los sectores opositores como lo ha hecho Duque. O sea, de eliminación física, a pesar de toda la agresividad de parte de la oposición venezolana, golpe de Estado, magnicidio al presidente, aliarse a Estados Unidos y a Colombia para bloqueo económico. A pesar de todo eso, Venezuela sigue construyendo paso a paso una apertura democrática, y eso lo plantean las negociaciones que se están dando de Venezuela en México, en busca de poder construir una sociedad mucho más incluyente y una sociedad mucho más participativa. Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Mañana vamos a tener un excelente programa. Estamos haciendo los contactos para tener a Rodrigo Guillot. Es un dirigente joven de Morena que participó en las negociaciones de la CELAC, o sea, estuvo ahí. No como un ente principal, pero sí estuvo viendo y estuvo participando y estuvo en eso, para que él nos hable mañana sobre qué pasó con la CELAC en México, y quizá él también nos pueda hablar de las negociaciones que se están dando en México por la paz en Venezuela. Muchas gracias y hasta mañana a las 10 de la mañana, donde vendremos con otra propuesta de el enfoque de Darío Cuba y Tito Olivo. Les habló Tito Olivo.